Buenas tardes, señoras y señores. Turín, 31 de enero de 1896. Giacomo Puccini era un compositor lento e indeciso para escoger los argumentos de sus óperas y meticuloso hasta el paroxismo para seleccionar los versos de los libretos. La composición de la Bohème había sido muy complicada por las constantes discrepancias de su autor con los libretistas Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. Puccini había llegado a Turín el 5 de enero. Estaba desalentado con el reparto y entusiasmado con el joven director de orquesta. La orquesta y Toscanini, extraordinarios, había escrito a Elvira. Evan Gorga, el tenor que tenía que cantar el papel de Rodolfo, tenía buena voz, pero había flaqueado en los ensayos, especialmente en los agudos, por lo que Puccini tuvo que bajar medio tono su aria Eccelida Manina. El barítono que tenía que interpretar Marcelo, Tieste Wilmant, tenía una voz áspera y era incapaz de actuar. El 22 de enero, el editor Ricordi se había mostrado dispuesto a suspender el estreno. La noche de ese 31 de enero, Puccini no lograba conciliar el sueño. El maestro vivía los estrenos con ansiedad y nerviosismo. En su lecho, Puccini pensaba en su pequeña buhardilla, habitada por 4 artistas que tenían un contrato diario con la vida, con tantas ambiciones como aire en el estómago. Sus bohemios y Mimí, su ángel del cielo. Teatro Regio de Turín, 1 de febrero de 1896. Puccini estaba nervioso antes de que se levantara el telón. Notaba una atmósfera opresiva en un teatro abarrotado de público. Los músicos deambulaban de un lado a otro, mientras los cantantes matizaban los últimos detalles. Puccini recordaba a Arturo Toscanini que los acordes en La muerte de Mimí debían ser lentos y lúgubres, impactantes y miserablemente tristes. En el teatro hay momentos en que los poetas y los compositores tienen que tener el talento de no escribir ni poesía ni música, había dicho Puccini en más de una ocasión. Para Puccini, detalles de la escenografía como la iluminación o el telón eran esenciales. Un telón que se deja caer demasiado pronto o demasiado tarde significa a menudo el fracaso de una ópera. El público concedió al compositor no más de 15 llamadas a saludar entre los 4 actos. Terminada la representación, Toscanini, que se había negado a repetir en favor del drama los números y arias más aplaudidos, se abrazó a Puccini elogiándole. Obra digna de admirar, maestro. En el ambiente había muchas reservas. Turín, 2 de febrero de 1896. Carlo Bersecio, crítico de la estampa. La música de la Bohème es superficial. Esta ópera no ha causado ninguna impresión al público asistente y no dejará ninguna huella en la historia de nuestro teatro lírico. Sería conveniente que el compositor la considerase como una aberración momentánea y acometiese sin vacilaciones el camino del arte verdadero. Augusto Berta, crítico de la Gazzetta del Popolo. ¿No se ha dado cuenta Puccini de que la Bohème ha comprometido un reciente pasado que ha traído una gloria importante y duradera? Estas acerbas reseñas no eran 2 casos aislados. Buena parte de la crítica italiana, impactada por el estreno en Italia un mes antes en el mismo Coliseo turinés de Götterdämmerung de Wagner, se mostró decididamente hostil ante una obra que a unos parecía que diseñaba el progreso musical que representaban los grandes dramas wagnerianos y a otros que traicionaba las esencias de la tradición de la ópera italiana. La Bohème proponía un lenguaje nuevo, difícil de comprender en su época. El musicólogo y crítico musical austriaco Eduard Hanslick calificó la obra como un disparate escénico expresivo de la disipación prosaica y desnuda de nuestros tiempos.
Las óperas de Puccini han sido menospreciadas durante muchos años por sectores de la crítica, que las ha considerado una música fácil, escrita para el consumo de un público indocto y sentimental. 126 años después de su estreno, La Bohème es la ópera más representada del mundo. No parece que el amor del público por el arte de Puccini, y en especial por La Bohème, obedezca a modas pasajeras ni a identificaciones generacionales. Obedece entonces, como señalaron una y otra vez los grandes gurús de la modernidad del siglo XX, a una lamentable vulgarización de los gustos del público y a la imparable universalización de la música ligera, término acuñado por Theodor Adorno, concebida para el consumo inmediato e irreflexivo, en detrimento del arte verdadero, aquel que exige al oyente un esfuerzo de comprensión y una inversión consciente en códigos artísticos no evidentes. La música de la Bohème es, sin duda, una música hecha para el disfrute inmediato. Y en este juicio radica tanto su alabanza como su condena, había sentenciado la Gazzetta di Torino. Como sostiene Alessandro Barico en su célebre ensayo El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin, el mérito de Puccini consistió en intuir los caminos por los que transcurriría la modernidad en el siglo XX. Para Barico, el compositor toscano fue, junto a Mahler, el precursor de una revolución que borraría la imagen del artista como un pionero solitario de altos ideales, imponiendo la idea de obra como cristalización del imaginario colectivo. Puccini se convirtió en oráculo de la modernidad, precisamente porque supo dotar a sus obras de las formas, los materiales y el lenguaje capaces de conectar con los deseos y las expectativas del público del siglo XX. ¿Implica todo ello una renuncia a los más elevados ideales artísticos? En el caso de Puccini, la respuesta es categórica. No. La Bohème, con su música que expresa los más dulces sentimientos del alma y que habla a través de exquisitas melodías de las pasiones eternas de la humanidad, se erige como primera piedra irrefutable. Amo las pequeñas cosas y puedo y quiero hacer solo la música de las pequeñas cosas. Ninguna música podría existir sin melodía. Estas dos frases resumen la quintesencia del arte de Giacomo Puccini. Ambas dimensiones, lo cotidiano y lo melódico, tienen que ver con dos referentes nada fáciles en la vida del compositor. Una infancia asignada por la miseria y una vida marcada por el trabajo constante en la superación de sus propias formas. Puccini nació el 22 de diciembre de 1858 en la ciudad italiana de Lucca, en el seno de una familia de rica tradición musical. En 1712 se registra un Puccini autor de óperas y cantatas escénicas. Huérfano a los 5 años y sexto de 7 hermanos, su padre también fue compositor. La abundancia de partituras en su casa era tan grande como la escasez de sustento. Su madre, costurera y encargada de portería, se las ingenió para que Giacomo aprendiese a tocar el órgano a los 5 años y con una beca para estudiantes pobres ingresase en el Conservatorio de Milán. Allí, de la mano de Amilcare Ponchielli, conoció el fascinante mundo de la ópera y compartió penurias estudiantiles con Giordano y Leoncavallo, con quienes llegó a vivir bajo el mismo techo. Puccini entendió que la ópera era un arte esencialmente musical, al que solo un fraseo melódico excepcional podía conectarle con el gran público. La melodía, el refinamiento instrumental y vocal, la audacia en la escritura, en la orquestación, en la utilización de la tonalidad, le acercaron a la vanguardia de su época. Alabado por Ravel, Debussy, no conozco a nadie que haya descrito también el París de aquel tiempo como Puccini en la Bohème, Schönberg, Mahler y Stravinsky, criticado por Fauré y Dukas. Un cáncer de garganta acabó con su vida el 19 de noviembre de 1924
en la ciudad de Bruselas. Con su tercera ópera, Manon Lescaut, estrenada 3 años antes que La Bohème, Puccini había cosechado su primer gran éxito. Crítica y público se habían puesto de acuerdo, sería la única vez que lo harían en vida del compositor, en saludar esa ópera como una obra maestra. Hoy en día resulta evidente que Manon Lescaut no acaba de representar del todo el estilo pucciniano, basado fundamentalmente en el aliento lírico y en la intuición dramática. Ese estilo cristalizaría en el siguiente proyecto del compositor, la ópera basada en las escenas de la vie de Bohème del dramaturgo y cronista francés Henry Murger. La publicación de escenas de la vida bohemia en forma de entregas en la revista Le Corsaire Satan, publicación dirigida por Girard de Nerval entre 1845 y 1849, supuso el pistoletazo de salida del movimiento bohemio. Como dice Jaime Álvarez de Sánchez en su artículo Bohemia, Literatura e Historia, Murger nos presenta una bohemia brillante, dulce, romántica, galante, que plantea una existencia al margen de la sociedad sin presentar el tono sórdido y mísero que posteriormente caracterizará al movimiento bohemio. Bohemio, bohemia, significa, según el Diccionario de la Lengua Española, gitano natural de Bohemia, región de la República Checa. En Francia, los gitanos eran llamados bohemios, en francés, bohemien, por haber llegado desde dicha región. Se dice de la vida que se aparta de las normas y convenciones sociales, principalmente la atribuida a los artistas. Mundo de la gente que hace vida bohemia. A finales del siglo XIX, proliferaron los periódicos que publicaban relatos literarios cortos y por entregas. Rodolfo, el poeta protagonista de la Bohème, intentaba darse a conocer en el mundo literario y vivir de su arte por medio de los artículos que escribía para los periódicos. Yo me quedo para terminar el artículo de fondo del Castor, le dice Rodolfo a Marcelo en el acto primero de la Bohème. En el mismo acto primero, Rodolfo se presenta a mí. ¿Quién soy? Soy un poeta. ¿Qué es lo que hago? Escribo. ¿Y cómo vivo? Vivo. En mi alegre pobreza derrocho como un gran señor versos e himnos de amor. Para sueños y quimeras y castillos en el aire, tengo espíritu millonario. Che gelida manina, se la lasci riscaldar, cercar che giova, al buio non si trova.
che cosa faccio? Scrivo, e come vivo, vivo. In povertà mia lieta, scialo da gran signore, rimiedini d'amore, per sogni e per chimere, e per castelli in aria. L'anima entrar con voi purora ed i miei sogni usati e i miei sogni miei tosto si dileguar ma il furto poiché va preso stanza or che mi conoscete, parlate voi, parlate chi siete. Vi Como indica Enrique Gómez Carrillo en La Bohemia Sentimental, la bohemia consiste en tener 20 años y en comer más a menudo raíces griegas o rimas raras o en sueños dorados que gallinas trufadas y jamones en dulce. Los bohemios vivían, como escribió Ricardo Baroja en Gente del 98, a salto de mata. Escribían en periódicos que no les pagaban. Pintaban cuadros que no vendían. Publicaban versos que nadie leía. Dibujaban caricaturas que a nadie interesaban. Los bohemios dormían en casas de huéspedes, comían en restaurantes baratos o en alguna taberna. Su verdadera morada era el café. En cuanto reunían unas monedillas, se reunían en el café a charlar, a discutir, sin importarles nada el futuro. No había porvenir que se extendiera más allá de una semana. Como afirma Antonio García Orellana en Imaginario de la Bohemia, en la Bohème de Puccini, escenas de la vida bohemia de Henry Burger y la Bohème de Puccini son una descripción de la vida de ignotos artistas y escritores en el barrio latino de París. Una vida alegre, llena de fiestas y amores fáciles, en el que las privaciones y penurias son una contribución al aire romántico que rodea las correrías cómicas y amargas de estos personajes que sobreviven diariamente gracias a su ingenio e imaginación. El gran logro de Puccini en la Bohème es que el público se ve reflejado en las ilusiones, los sueños y esperanzas de Rodolfo, el poeta.
de Marcelo, el pintor de un solo cuadro que no vende nunca, de Colín, el filósofo, de Sonnard, el divertido y bullicioso músico, el grupo de bohemios que sacrifica su vida al arte con los bolsillos vacíos, junto a la descarada Musetta y a la frágil e ingenua Mimi. ¿Quién no se ha sentido identificado con alguno de ellos en algún momento de su vida? ¿Quién no conoce la emoción del primer beso, la desilusión de un encuentro perdido, el ardor de los celos, la esperanza, la nostalgia, la pérdida? Essence de la vie de Bohème de Henry Murger había sido escogida por Ruggero Leoncavallo como argumento de su próxima ópera. El 19 de marzo de 1893, Puccini y Leoncavallo se encontraron casualmente en un café en Milán y descubrieron que ambos estaban trabajando en el mismo tema. Al día siguiente, Il Secolo, medio de comunicación de Eduardo Sonzoño, editor de Ruggero Leoncavallo, publicó que el brillante autor de la muy celebrada Pagliacci hará seguir a su próxima ópera, I Medici, con otra, La Bohème, basada en la novela de Murger del mismo título. Esta ópera, en la que el maestro Leoncavallo lleva trabajando varios meses, se estrenará el próximo año 1894. Un día después, il Secolo amplió la noticia. El maestro Leoncavallo desea hacer saber que el pasado mes de diciembre firmó un contrato para la nueva ópera y que desde entonces ha estado trabajando en la música. No lo había anunciado porque deseaba mantener la sorpresa. El distinguido artista Morel puede atestiguar que cuando llegó a Milán para los ensayos de Falstaff, el maestro Leoncavallo le dijo que estaba escribiendo el papel de Swann para él. La señora Frandin puede atestiguar que hace 4 meses el maestro le habló del papel de Musetta. El maestro Puccini, a quien el maestro Leoncavallo confió hace 2 días que estaba componiendo la Bohème, ha admitido que hasta después de su regreso de Turín no había pensado en ponerle música a la Bohème y que había hablado de ello con Illica y Jacosa, quienes aún no han terminado el libreto. La prioridad del maestro Leoncavallo en lo que respecta a la Bohème es indiscutible. Puccini no quiso entrar en polémicas. Il Corriere della Sera, medio de comunicación de su editor Giulio Ricordi, publicó una carta firmada por él que había redactado Luigi Illica, en la que decía: la declaración de ayer del maestro Leoncavallo en Il Secolo debe haber convencido al público de mi completa buena fe. Porque es evidente que si el maestro Leoncavallo, a quien me une un vivo sentimiento de amistad, me hubiera confiado antes lo que inesperadamente me dijo la otra noche, yo no habría pensado en la Bohème de Murger. Ahora, por razones fáciles de entender, es demasiado tarde para ser tan cortés como me gustaría con el amigo y el músico. Además, ¿qué puede importarle todo esto al maestro Leoncavallo? Que él componga, que yo compondré, y el público juzgará por sí mismo. La precedencia en el arte no implica que se deba interpretar el mismo tema con las mismas intenciones artísticas. Tan solo quiero que se sepa que desde hace unos 2 meses, desde la primera producción de Manon Lescaut en Turín, he estado trabajando seriamente en mi idea y no se lo he ocultado a nadie. Ricordi mandó un telegrama a la editorial de Murger en París para asegurarse los derechos de la novela, pero Murger había fallecido y la novela era de dominio público. Durante la primavera de 1893, el libreto fue tomando forma en absoluto secreto impuesto por Ricordi. Leoncavallo puede hacer o no la Bohème, pero siempre existe el riesgo de que se nos anticipe. Una palabra pronunciada inadvertidamente podría darle una idea para el libreto, lo que sería un verdadero desastre. El 2 de julio, Ricordi anunció en su Gazzetta Musicale di Milano que Jacosa e Illica habían terminado el libreto de la nueva ópera que estaba escribiendo Giacomo Puccini. Es posible que así fuese,
aunque el texto fue revisado muchas veces y pasó mucho tiempo antes de que una sola palabra del mismo fuera puesta en música. Giuseppe Giacosa y Luigi Illica ya habían supervisado el libreto de Manon Lescaut, en el que habían intervenido diversos escritores, como Marco Praga y Domenico Oliva, el editor musical Giulio Ricordi y el propio Puccini, y serían los libretistas de Tosca y Madame Butterfly. Luigi Illica era periodista y dramaturgo, gran amigo de Puccini. Su personalidad era fortísima, bebía mucho y era absolutamente transigente y antipático. Es famoso el duelo en que casi pierde la oreja izquierda con el director de la Gazzetta dell'Emilia. Tenía un gran prestigio como libretista. Entre otros, escribió los libretos de La Wally de Alfredo Catalani y Andrea Chenier de Umberto Giordano. En una carta escrita a Puccini, Illica definió la función del texto en un poema dramático. La forma de un libreto la da la música, solo la música y nada más que la música. Solo ella, querido Puccini, es la forma. El libreto no es más que la huella. Por este motivo, se le da todo valor en el libreto a la forma de dibujar a los personajes, a las escenas, a la verosimilitud del diálogo, su retrato de las pasiones y de las situaciones. El verso en el libreto no es más que una costumbre bastante arraigada, una moda que ha quedado en el repertorio, lo mismo que la de llamar poetas a los que escriben libretos. Lo que realmente tiene valor en el libreto es la palabra. Que las palabras se correspondan con la verdad del momento, situación y de las pasiones, los personajes. Giuseppe Giacosa era un reconocido poeta. Sus poemas, ensayos y dramas ocupan un lugar relevante en las letras italianas. Aunque necesitaba tiempo para dar rienda suelta a su imaginación, su oficio de poeta le permitía hallar la métrica adecuada para los versos, así como la exacta delimitación, a través de las palabras, del perfil psicológico de los personajes a los que daba nueva vida. Sus opiniones siempre diferían de las de Illica. Una cosa es escribir una retahíla más o menos extensa de escenas y otra muy distinta es plasmar el tema en pocos versos, intentando dar relieve a todos los elementos esenciales, cuidando la forma de la escena y del verso. Este trabajo minucioso y diligente exige tiempo y paciencia y cansa mucho. En Escenas de la vie de Bohème, el joven Murger retrató a unos personajes nacidos de sus propios recuerdos y vivencias. Los sinsabores y esperanzas de Rodolfo, un joven cuyo rostro se ocultaba tras una inmensa barba, son, sin duda, los suyos propios. Marcel, el pintor del sombrero de ala ancha que recordaba a los antiguos reyes de Francia, que presentaba una y otra vez al Museo del Louvre el mismo cuadro bajo diferentes títulos, solo para que se lo rechazaran siempre, es la combinación de dos pintores que realmente existieron. Uno de ellos, François-Germain Leopold Tabar, pintó el cuadro que se menciona en la novela y que representa el paso del Mar Rojo. Saulnard, músico, poeta y pintor, cuya magnífica nariz aquilina podría contar más de una historia de galantería, es un retrato más o menos veraz de Alexander Sand, pintor y compositor nacido en París a principios del siglo XIX. Hijo de un fabricante de juguetes del barrio parisino del Marat, se escapaba frecuentemente de la fábrica paterna para dedicarse a componer música o pintar, aunque nunca terminó una obra importante. Murger quiso disfrazar su apellido llamándole Sannard, con doble N, pero un error de la imprenta en la primera entrega de la novela lo hizo aparecer como Chaunard, y así quedó definitivamente consagrado. Gustave Colin era el más pintoresco de todos, con sus grandes ojos azules que parecían siempre buscar algo.
Las mujeres que pasaron por aquella adolescencia y primera juventud son retratadas sin sentimentalismo. Musset, la cantante predilecta del barrio latino, con su voz fresca y juvenil, aunque no siempre del todo afinada, siempre dispuesta a entregarse a cualquier hombre, rico o pobre, con el que por casualidad se encaprichaba, y Lucille Loubet, Mimi, fabricante de fuegos artificiales, que murió de tuberculosis en el Hospital de la Piété el 6 de marzo de 1848. Un año después de que dejaran de publicarse las distintas entregas del relato bohemio, habiendo conocido las mismas un éxito importantísimo, Murger, por consejo de Jules Janin, decidió llevar al teatro su historia. Con la colaboración de su amigo Theodore Barrier, las escenas se convirtieron en La Vie de Bohème, drama teatral en 5 actos que se estrenó en el Théâtre des Variétés de París el 22 de noviembre de 1849. Con tal éxito que el editor Michel Lévy decidió convertirlo en una novela que se publicaría en 1851 con el título Essence de la vie de Bohème. Murger, que no era un gran escritor, se hizo famoso, aunque nadie se acordaría hoy de él si no hubiera sido por la ópera de Puccini. A principios de 1894, Puccini escribió a Illica que estaba harto de la falta de noticias de Giacosa y Ricordi, hasta el punto que estaba dispuesto a ponerse a trabajar, si no en Bohème, en alguna otra cosa que se nos ocurra. Alarmado, Illica escribió a Ricordi: ¿Cómo? ¿Puccini ya se ha cansado de la Bohème? El otro día almorcé con Elvira en mi casa y me dijo, y no me sorprendió, que Puccini había trabajado muy poco. Ricordi le respondió: Lo que me cuenta de Puccini me disgusta mucho, pero no me sorprende nada porque lo veía venir. Espero que se trate de una de las típicas vacilaciones de los compositores, muy características en el caso de Puccini, y que pronto pasará. En 1890, Ricordi había contratado a Giovanni Verga, autor de la historia de caballería rusticana de Pietro Mascagni, para que escribiera un libreto basado en su novela La lupa, la loba, ya que lo consideraba una obra breve, más o menos como Pagliacci o Levilli. En abril de 1893, Puccini había leído el primer borrador del libreto, aunque Verga dudaba que el compositor estuviera realmente interesado en él. Ricordi autorizó una visita de Puccini a Verga en Catania para impregnarse del color local, pidiéndole que tomara fotografías del campo e incluso que comprara algún traje de campesino que pudiera servir para la puesta en escena. Puccini partió hacia Catania hacia finales de junio de 1894, regresando 10 días después por Malta, desde donde escribió a su editor: Estimado señor Ricordi, después de regresar de Sicilia y haber hablado con Verga, en lugar de estar entusiasmado con la lupa, le confieso que me han asaltado 1000 dudas y que esta incertidumbre me hace aplazar mi decisión de ponerle música y llevar la escena. Los motivos son la abundancia de diálogos y la antipatía de los personajes, sin una sola figura luminosa que destaque. Con esto, espero no haberle disgustado. Solo me preocupa el tiempo perdido, pero lo recuperaré dedicándome en cuerpo y alma a la Bohème. Ricordi le contestó: No, no me sorprende su decisión, aunque me entristece. Me permitirá, estimado señor, señalar con mi habitual franqueza que usted ha tardado mucho tiempo en darse cuenta del exceso de diálogos en la lupa. Esta observación es ya inútil. Solo me queda enviarle un billete de tren que le conduzca directamente y sin demora a la estación de destino, la Bohème. El 25 de enero de 1895, como se puede leer en la partitura autógrafa, Puccini comenzó la orquestación del primer acto de la Bohème,
poniendo fin a la partitura en Torre del Lago una tarde a finales de noviembre de ese mismo año. Tras varios años de guerra, entre comillas, entre libretistas, editor y compositor, la Bohème estaba terminada. Le confieso que estoy más que harto de este continuo rehacer, retocar, añadir, corregir, cortar, alargar y quitar de la derecha para poner a la izquierda. Si no fuera por la gran amistad que me une a usted y por el precio que me inspira Puccini, a estas alturas ya habría cortado por eso. Ese bendito libreto lo he hecho ya 2 veces de arriba abajo y algunos pasajes hasta 3 o 4 veces. Había escrito Giuseppe Giacosa a Giulio Rincón. La historia resultante es difícilmente identificable con la novela original. Essence de la vie de Bohème es un relato desenfadado, humorístico, desordenado y dotado de un espíritu mordaz y satírico totalmente alejado del sentimentalismo amoroso, romántico y tierno que respira el libreto de la Bohème, que al contrario de la novela es una trama coherente y bien hilvanada. La gran habilidad de Puccini y sus libretistas fue conservar los rasgos antiteatrales de Murger, creando una obra de una estructura libre y flexible, una férrea simetría. 4 actos de similar duración, alegres los 2 primeros, tristes los 2 últimos, con un regreso en el cuarto a la situación de partida en la buhardilla, impregnada ahora de una atmósfera trágica. Los personajes de la novela se corresponden solo en parte con los de la ópera de Puccini, ya que muchas de las escenas fueron reelaboradas por Giacosa e Illy. De hecho, el tercer acto es pura invención de Illy, utilizando incidentes dispersos por la novela, con episodios cuyos protagonistas no son siempre ni siquiera idénticos. Por ello, los libretistas decidieron encabezar la partitura y el libreto de la Bohème con un extracto del prólogo de 1851 de Murger, que describe la precaria existencia de los bohemios y su vocabulario especial. El infierno de la retórica y el paraíso del neologismo, que quiere decir una mezcla del estilo poético altisonante y jerga de la calle que refleja el mundo de fantasía en el que vive. Por ejemplo, una de las primeras frases de Marcello: Rodolfo, io voglio dirti un mio pensier profondo, o un Fredo Cané. Rodolfo, quiero decirte un profundo pensamiento mío. Tengo un frío de perros. A este extracto, Giacosa e Illica añadieron la siguiente nota a pie de página. Los autores del presente libreto, mejor que seguir paso a paso el libro de Murger, también por motivos de oportunidad teatrales y sobre todo musicales, han querido inspirarse en su esencia contenida en el admirable prólogo de la vie de Bohème. Aunque han permanecido fieles a los caracteres de los personajes, aunque han sido en ocasiones meticulosos en la reproducción de ciertos ambientes concretos, aunque en el desarrollo escénico se han atendido a lo que hace Murger, subdividiendo el libro en cuadros bien distintos, en los episodios dramáticos y cómicos han querido proceder con esa amplia libertad que equivocada o acertadamente consideraron necesaria en la interpretación escénica del libro quizá más libre de la literatura moderna. ¿Quién no puede confundir en el delicado perfil de una sola mujer los de Mimi y Francine? ¿Quién, cuando lee sobre las manitas de Mimi, no piensa en el manguito de Francine? Los autores han considerado que debían dejar constancia de semejante identidad de caracteres. Les ha parecido que esas 2 criaturas alegres, delicadas e infelices, representaban en la comedia de la Bohème un solo personaje al que muy bien se podría, en vez de los 2 nombres de Mimi y Francine, darle el de ideal. Una vez acabada la partitura, el primer problema fue la elección del lugar para el estreno. La Scala de Milán fue descartada, ya que por entonces estaba gestionada por Eduardo Sonzoña.
Ricordi pensó que la Bohème se estrenara en Turín en la última semana de enero y que se representara luego en Roma a principios de febrero, en Nápoles a finales del mismo mes y en Palermo en marzo. Puccini no estaba de acuerdo en el orden. Hubiera preferido empezar en Roma o en Nápoles. A la elección de Turín se oponía la regla non bis in idem, refiriéndose obviamente al estreno de Manon Lescaut. Además, la acústica del Teatro Regio era pobre y la ciudad estaba demasiado cerca de Milán, de donde presumiblemente los partidarios de Sonzogno llegarían en masa. Pero Ricordi se mantuvo firme, sabiendo que Piontelli era un empresario en quien se podía confiar. Puccini quería que Leopoldo Mugnone dirigiera la orquesta y que el reparto estuviera encabezado por primerísimas figuras. Ricordi prefería un elenco bien cohesionado en vez de un desfile de celebridades. En la época en que todo dependía del virtuosismo, era necesario contar con cantantes especializados. La sonámbula, Norma. Ahora la ópera requiere un conjunto homogéneo. ¿Qué me dice de Falstaff? Había un solo artista, él. Todo el resto era casi mediocridad. Fue la benedictina paciencia de Verdi la que les hizo trabajar día a día, hora a hora, enseñándoles a declamar, explicando el sentido de las palabras. Y fue esta extraordinaria paciencia la que logró obtener una ejecución viva, briosa, convincente. La Bohème se estrenó el 1 de febrero de 1896 en el Teatro Regio de Turín, cuya acústica había sido mejorada. La crítica masacró el estreno. Los ácidos comentarios de la prensa de Turín dejaron imperturbable Ricordi. Todo esto, escribió Eilica, no hace sino confirmar mi convicción de que la Bohème es una obra de arte novedosa y audaz, y por tanto muy discutida y hasta poco comprendida por los intelectuales que nunca pueden ser del todo imparciales, mientras que el público goza y se conmueve. La Bohème se representó 24 veces esa temporada, con el teatro siempre lleno. La ópera se estrenó en el Teatro Argentina de Roma el 23 de febrero bajo la dirección de Edoardo Mascheroni y con una museta de primera, como la calificó Ricordi, Rosina Storchi. Pero también en esta ocasión la prensa se mostró fría, aunque en ningún caso hostil. Todos los críticos estuvieron de acuerdo en que el segundo acto dejaba que desear. Críticas parecidas acompañaron la presentación del 14 de marzo en Nápoles. Puccini escribió a su editor: estoy de acuerdo con usted sobre el poco eficaz final del segundo acto. Se necesita algo más ruidoso y más colectivo. Y ya que estamos en ello, me gustaría dar un poco más de espacio para respirar en la mitad del acto. Puccini suprimió las palabras del citoro al final del acto segundo, añadió 6 compases de música orquestal e introdujo pequeños cambios en el diálogo de los bohemios. Con estas modificaciones, la Bohème tuvo un triunfo indiscutible en Palermo el 24 de abril, bajo la dirección de Leopoldo Mugnone. En la Bohème, decenas de melodías circundan una partitura nacida para ser amada apasionadamente. Temas de un lirismo que no por discreto o extremo queda desposeído de mágica ternura o sutileza, y que son hilados con auténtica inteligencia musical y dramática. La orquestación es habilísima, por momentos de maestría absoluta, en los actos primero y segundo de una coloración cálida y pastel, mientras que en las partes antepenúltima y última las tintas se enfrían hasta eliminar toda temperatura, en un final que describe con exactitud milimétrica la pérdida de la vida, la juventud y la ilusión. Es curiosa la importancia del frío en la Bohème. Los bohemios aparecen ateridos de frío en el primer acto. Rodolfo le dice a Mimí que tiene la mano helada y que solo él recupera la vitalidad en primavera. El exquisito y breve preludio del acto tercero
Nos hace sentir el aire y las sensaciones de una fría madrugada del mes de febrero en París, por la que van pasando personajes muertos de frío, frío al que aluden Mimí y Rodolfo en su dúo. En el último acto, pese a que ha llegado ya la primavera, Mimí está aterida de frío y solo el manguito de Musetta logra aliviar un poco. El estilo musical de Puccini es inconfundible. Utiliza ideas musicales, generalmente bastante breves, que son expuestas por las voces secundadas por la orquesta. Cuando la orquesta introduce una melodía, se trata siempre de repeticiones o evocaciones de escenas ya pasadas o el anuncio de personajes ya conocidos. Se produce así una utilización de los temas musicales al modo del leitmotiv wagneriano, pero con mucha menor intensidad y frecuencia. Sin ánimo de hacer un catálogo exhaustivo de los leitmotiv que utiliza Puccini en la Bohème, entre otros podemos citar el tema de los bohemios, que Puccini extrajo de su Capricho Sinfónico, obra que el maestro presentó a la prueba final en el conservatorio, quizá porque, como mantiene Claudio Sartori, en la Bohème se hayan idealizadas algunas de las vivencias milanesas del compositor. El motivo de Rodolfo, que descubre el espíritu aventurero y bohemio del poeta, el tema de Saonar, que representa la noche y la juerga, el del barrio latino, el tema de Mimí, el de Musetta, que describe su carácter frívolo, el motivo que describe el frío invierno parisino en el acto tercero, y los temas del amor, de los celos, de la enfermedad, de la desesperación, de la despedida, y otros muchos que van surgiendo sin tener una función conductora en sentido estricto, sino más bien descriptiva. La melodía, la armonía y los timbres describen los personajes y narran la historia, describiendo el revuelo y la despreocupación que envuelve la vida de los jóvenes que habitan en la guardilla parisina. De los múltiples personajes que aparecen en la Bohème, solo Mimí, Rodolfo y en menor grado Musetta tienen una caracterización musical consistente. Las intervenciones de Marcelo, aunque aparece en escena con frecuencia, son episódicas. Colin tiene una de las pocas áreas que Puccini escribió para bajo. Su anal es un papel de relleno. Benoit, Alcindoro y los múltiples coprimarios dan pinceladas de color. Mimí y Rodolfo comparten los mejores momentos de la partitura. La figura de Mimí, sencilla, modesta y amorosa, está mejor plasmada que la de Rodolfo por su carácter celoso y casi antipático. Mimí era una deliciosa muchacha que tenía que simpatizar y adecuarse a los ideales plásticos y poéticos de Rodolfo. 22 años, pequeña, delicada. Su rostro parecía un dibujo de una figura aristocrática. Sus rasgos eran de un refinamiento admirable. La sangre de la juventud corría cálida y vivaz por sus venas y coloreaba de tinte rojizo su piel transparente con la blancura terciopelada de la camelia. Esta belleza enfermiza sedujo a Rodolfo. Pero lo que más lo dejó locamente enamorado de la señorita Mimí fueron sus manitas, que ella sabía conservar más blancas que la diosa del ocio. Mimí es el paradigma de la soprano lírica. La tesitura abarca 2 octavas y si bien exige facilidad para subir el agudo, es básicamente central y con frecuencia bastante grave. Su escritura es casi totalmente spianata, es decir, carente de adornos. No hay trinos ni melismas, tampoco escalas o notas picadas. La historia de la vida de Mimí contrasta completamente con la elocuencia de Rodolfo. Se inicia con un rondó cuyas repeticiones sugieren una modesta caída de ojos. La vivaz descripción de sus ocupaciones cotidianas y su alegría ante el sol de abril le hacen olvidar su propia timidez. Mimí describe su amor por las pequeñas cosas y se lamenta de que las flores de su bordado carezcan de perfume. Temerosa de haber aburrido a Rodolfo, Mimí se deja llevar en un recitativo tenue y balbuceante.
Rodolfo aparece impulsivo y juvenil en sus primeras frases. En el cielo gris contemplo humear por sus 1000 chimeneas a París y pienso en esos sillones de una vieja chimenea engañosa que vive en la ociosidad como un gran señor. Persuasivo y cálido en el arranque de su célebre aria, en la que luego se arrebata, se muestra conmovido cuando en el acto tercero descubre la situación real de Mimi. Rodolfo es un tenor lírico más deudor de la ópera francesa que de Verdi. La voz de Mimi tenía una sonoridad que penetraba en el corazón de Rodolfo como el repicar de un molino. Él, sin embargo, sentía por ella un amor celoso, fantástico, extraño, histérico. 20 veces estuvieron a punto de separarse. Conviene confesar que su existencia era un auténtico infierno. Sin embargo, en medio de las tormentas de sus peleas, se detenían de común acuerdo a recuperar energía en el fresco oasis de una noche de amor. Pero al amanecer del día siguiente, una repentina batalla hacía huir asustado al amor. Así, si aquello era vida, vivieron días felices alternándose con muchos otros horribles a la espera continua del divorcio. Dunque proprio finita, te ne vai la mia piccina. Addio, sogni Addio, sognante vita, che un tuo sorriso acquetta. Addio, sospetti, baci, pungenti amarezze, ch'io davvero poeta rimava con carezze. Io t'acconcio per le feste, e ti colgo in come sopra mia capella, non ci sta certo momenti. Maria,
La tesitura de Musetta es algo más aguda, aunque su tipo vocal sea también lírico. La búsqueda de contraste entre los dos papeles femeninos ha llevado a elegir con frecuencia una soprano lírico ligera para encarnar. Al escribir la parte de Musetta, Puccini parece haberse inspirado en el motivo de la Manon de Massenet, como por ejemplo en el motivo orquestal que saluda la aparición de la joven en el segundo acto y que recuerda al tema de la protagonista massetiana en Cours de la Reine. Puccini la requiere coqueta y graciosa, pero nunca vulgar, briosa y elegante, pero sin las salidas de tono que con cierta frecuencia vemos u oímos. La señorita Musetta era una hermosa muchacha de 20 años. Mucha coquetería, un poquito de ambición y ninguna ortografía. Inteligente y aguda, rebelde sobre todo a cuanto supiese tiranía, no tenía más que una regla: el capricho. Lo cierto es que el único hombre verdaderamente amado por ella era Marcelo, quizá porque solo él sabía hacerla sufrir. ¿Qué queréis? De vez en cuando necesito respirar el aire de esta vida. Mi loca existencia es como una canción. Cada una de mis amores es una estrofa, pero Marcelo es el estribillo. Legatevi alla seggiola! E la gente che dirà? Il canto scurrile muove la via, muove la via. Marcelo es un personaje que queda bastante desdibujado.
Celoso, tiene un carácter más irascible que el de Rodolfo, pero quizá más bondadoso. El papel, relativamente menor y sin grandes dificultades vocales, está escrito para un barítono dotano de buena zona aguda, que sepa moverse con agilidad en escena. Como es habitual en Puccini, la voz de barítono es una de las menos favorecidas. De hecho, entre los personajes de esta cuerda que creó Puccini, tan solo Scarpia y Gianni Schicchi alcanzan el rango verdiano. Colin tiene una bella aria, vecchia cimarra. Sonar es un papel breve. Benoit, Alcindoro, son papeles de la tipología del bajo buzo. Siguiendo la estela del último Verdi, sobre todo de Falstaff, Puccini articuló en la Bohème un inagotable caudal melódico a través de un continuum en el cual fragmentos cuasi declamados se integran con números aparentemente cerrados, produciendo una sensación de improvisación permanente en medio de un irresistible aliento lírico. Esta teatralidad puramente musical, que mezcla con desparpajo elementos del romanticismo, el realismo, el verismo y el impresionismo, es lo que hace de la Bohème una ópera única, sin precedentes, de una audacia y modernidad que se revela desde su lujuriante orquestación, pletórica de color y de sutiles matices. Fue precisamente el realismo de la Bohème lo que motivó el rechazo de sus críticos más severos, desde Hans Lick, que lamentó su ruptura con las tradiciones románticas y artísticas de la ópera, hasta Fausto Torrefranca, que en su célebre libelo de 1911 reprobaba la imaginación de Puccini por no haber sido capaz de elevarse por encima de los detalles más mundanos del libreto. Sin embargo, el realismo era la principal virtud de la ópera, según la opinión de Camille Belage, quien, aun achacando a la música una cierta falta de profundidad espiritual, alababa su adhesión a la realidad concreta y palpable, a sus signos externos e insignificantes. Esta realidad superficial queda expresada maravillosamente a través de la música de Puccini, que nos transmite constantemente sensaciones fuertes. Como dice Joan Matavós en su artículo El fin de la inocencia, la Bohème es una sucesión de escenas de un libertinaje modesto e inocente, teñidas de una encantadora transgresión moral. Mimí y su historia de amor con Rodolfo contribuye a que estos jóvenes bohemios despierten a la realidad de la vida y se conviertan en adultos. La vida no es lo que ellos creían cuando se burlaban del casero para retrasar el pago del alquiler o derrochaban champán a expensas de cualquiera. La muerte de Mimí les ha hecho madurar y ya no son los mismos despreocupados jóvenes bohemios de antes. Se acabó la inocencia. Muchas gracias.